En 1575, apenas 35 años del comienzo de la colonización en el actual territorio chileno y 23 años después de fundada la ciudad de Valdivia, los habitantes de esta ciudad, a orillas del río Calle, sobre la costa del Océano Pacífico, vivieron un terremoto que fue el primero experimentado en el sur de América en el periodo colonial. No fue por casualidad. La zona de Valdivia está situada al oeste de un terreno muy inestable de la corteza terrestre en la cordillera de los Andes. El sismo fue registrado a las 14:30 del 16 de diciembre de 1575, con un epicentro ubicado precisamente en las cercanías de la noble ciudad de Valdivia. El sismo se sintió en la totalidad lo que se llamaba entonces el Reino de Chile, que era una gobernación del Imperio Español, afectando, además de Valdivia, la ciudad de Santiago, Concepción y los fuertes y ciudades al sur de América del Sur. Casi 4 siglos después, en la misma zona de Valdivia, en 1960, se produjo otro terremoto destructivo, también conocido como el Gran Terremoto de Chile. Este sismo de 1960 ha sido hasta el presente el terremoto más intenso a nivel mundial, con intensidad registrada de acuerdo a los métodos modernos habituales para la medida de la intensidad sísmica. El terremoto de Valdivia tuvo una intensidad de 9.5 en la escala de Richter, la más elevada nunca registrada hasta el presente. Este evento catastrófico ocurrió el 22 de mayo de 1960 a las 14:30 horas locales y su epicentro se localizó cerca de la ciudad de Valdivia, como decíamos, en el sur de Chile. Curiosamente, el terremoto de Valdivia de 1575, que mencionamos antes, ocurrió también a las 14:30, que es la hora del día en que se siente con mayor fuerza la atracción lunisolar. Hay que aclarar que no conocemos en qué fase lunar ocurrió ese antiguo sismo. El terremoto de Valdivia de 1960 fue extremadamente violento, aparentemente más violento que el de 1575 y muy destructivo, tal vez porque en ese año había muchas menos construcciones. Como decía, el terremoto de 1960 provocó una serie de efectos devastadores en un vasto territorio de Chile y países cercanos, como Argentina, y alcanzó incluso a sentirse en Nueva Zelanda. Con una magnitud de 9.5, el sismo liberó una cantidad de energía equivalente a 1000 veces la energía liberada por las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. La duración del terremoto fue de 10 minutos, lo que significó un impacto prolongado que empeoró las consecuencias del sismo. La inestabilidad de la cordillera andina juega un papel crucial en la actividad sísmica de la región. Según la hipótesis más aceptada, la cordillera se forma debido a la colisión de 2 placas tectónicas, la placa llamada de Nazca con la sudamericana. Un factor más controvertido y que ha sido objeto de discusión es el efecto gravitacional lunisolar. Esta afirmación hace referencia a la influencia de la gravedad de la Luna y el Sol sobre la Tierra. En ciertos momentos, cuando la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol es más fuerte, puede haber una mayor probabilidad de que ocurran terremotos, aunque este factor no ha sido comprobado científicamente como la causa principal de grandes sismos. Sin embargo, algunos estudios sugieren que las fuerzas gravitacionales podrían influir en la liberación de tensiones en la corteza terrestre. En ese caso, el terremoto que ocurrió el 22 de mayo de 1960 fue en una fase lunar menguante, 3 días antes de la luna nueva, que es el momento en que se generan las mayores inestabilidades tectónicas. También recordamos que el sismo tuvo lugar a las 14:30,
con el Sol y la Luna sobre el horizonte, ejerciendo un efecto gravitacional simultáneo sobre el relieve local. Como decía, el impacto del terremoto de 1960 fue inmediato y devastador. Miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados, las calles se agrietaron y muchas personas no pudieron escapar de las estructuras que colapsaban. La población sufrió conmociones extremas y las comunicaciones quedaron interrumpidas. Tal vez un factor que disminuyó el impacto fue que las construcciones eran predominantemente de madera, donde el impacto sísmico es menor al que ocurre cuando las construcciones son de concreto o de cemento. Los animales, tanto domésticos como salvajes, también se vieron afectados por el movimiento de tierra. Muchas especies de fauna local, como el huemul o el puma, experimentaron cambios en sus hábitats naturales, afectando a muchos aspectos de los ecosistemas. Los bosques nativos de Chile, especialmente los de la región del sur, también fueron gravemente afectados. Muchos árboles fueron derribados o desplazados y el terreno se hundió o se deformó. Los edificios, tanto de madera como de concreto, colapsaron o quedaron gravemente dañados. Los efectos sobre los habitantes fueron más intensos, obviamente, las estructuras de concreto. De todos modos, ninguna infraestructura estaba preparada para un signo de tal magnitud. El centro de Valdivia y otras ciudades cercanas fueron arrasadas por el terremoto. Uno de los efectos más impresionantes fue el cambio en la geografía de la zona afectada. La región sur de Chile experimentó un levantamiento de la tierra, lo que alteró la costa. Se produjo un aumento del nivel del mar en ciertas áreas y en otras el terreno se hundió. El terremoto cambió el perfil costero. En la zona de Valdivia el mar retrocedió y muchas zonas de tierra antes sumergidas quedaron expuestas, mientras que en otras áreas las olas del mar se adentraron más a tierra. Este fenómeno también resultó en una serie de tsunamis que afectaron a las costas de Chile, Japón, Filipinas y Hawái. Los daños materiales fueron colosales. En Chile miles de edificios y puentes fueron destruidos, carreteras y ferrocarriles se interrumpieron y hubo serios daños a la infraestructura de las ciudades. En total, alrededor de 2.000 personas murieron y decenas de miles quedaron heridas. Además, hubo una gran cantidad de personas desplazadas, ya que muchas viviendas quedaron inhabitables. Los habitantes fueron afectados tanto física como psicológicamente. La pérdida de seres queridos, la destrucción de sus hogares y la incertidumbre sobre el futuro generaron un gran sufrimiento. La situación empeoró debido a que muchas zonas quedaron aisladas por la destrucción de caminos y puentes. La ayuda humanitaria tardó en llegar y muchos habitantes tuvieron que sobrevivir en condiciones precarias. Sabemos que el riesgo de que un terremoto similar ocurra nuevamente en Chile y en particular en Valdivia es alto. La región sigue siendo una de las más activas sísmicamente del mundo debido a la colisión de la placa de Nazca con la de Sudamérica. En resumen, el terremoto de Valdivia dejó una huella profunda en la historia de Chile y el mundo. La magnitud de la tragedia y los cambios geográficos y sociales fueron excepcionales, aunque se han hecho esfuerzos significativos para mitigar los riesgos sísmicos. El potencial de que un terremoto de gran magnitud vuelva a ocurrir sigue presente, lo que subraya la importancia de continuar con investigaciones y medidas preventivas en la región. Terremotos de gran magnitud, como estos de Valdivia, suceden con alguna frecuencia a nivel del planeta Tierra. Justamente en el momento que estoy grabando este video, acaba de ocurrir un terremoto extremadamente destructivo en Myanmar, en lo que antes se llamaba Birmania, en la ciudad de Mandalay, pero que tuvo efectos hasta en Bangkok, en Tailandia, y que provocó la destrucción de muchísimos edificios con pérdida de vidas humanas y otros factores destructivos. Es de hacer notar que la destrucción aumenta porque en los últimos años se construyeron
edificios de gran altura cuya estabilidad es muy compleja y muchas veces no se previene en la construcción la posibilidad de que ocurran estos sismos de gran magnitud.